Como ocurre en todos los países del hemisferio norte, cuando se llega a ciertos meses como junio o julio empieza a hacer mucho más calor porque ocurre el solsticio de verano. En la Ciudad de México, donde se encuentra la vecindad del Chavo, los meteorólogos anticipaban un calor extremo que este año rompería récords, llegando a cifras de 55 grados Celsius. A motivo de esto, unos trabajadores del gobierno habían ido a la escuelita del Chavo a advertirle a los niños sobre esta ola de calor que se aproximaban. La gente del gobierno explicaba que para cuidarse del calor los niños debían mantenerse hidratados constantemente, colocarse bloqueador solar y mantener una temperatura corporal fría para poder evitar un golpe de calor o alguna insolación. Cuando los agentes del gobierno se fueron, el profesor Girafales le explicó a los niños que esta ola de calor se debía al cambio climático. El profesor explicó que esto se debía a la contaminación constante, generada por varias situaciones como la quema de combustibles, la tala indiscriminada de árboles, el consumo excesivo de energía, entre otras. Unos días después, las clases finalmente habían terminado. El Chavo, Kiko y la Chilindrina se dirigían a la vecindad después de acabar las clases cuando notaron que el sol les estaba pegando muy fuerte. «Qué fuerte calor que hace», dijo la Chilindrina, «seguramente ya está pasando lo que nos habían advertido esos señores del gobierno», dijo Kiko. Los niños siguieron caminando hasta llegar a la vecindad. Los niños trataban de ir abajo de los árboles porque el sol realmente estaba bastante fuerte. Cuando los niños finalmente llegaron a la vecindad, Kiko los invitó a pasar a su casa para que después salgan a jugar. Kiko fue rápido a su habitación y de un cajón sacó un balón de fútbol americano. Kiko, de manera emocionada, dijo, aprovechando que las vacaciones ya comenzaron, pensé que podríamos ir al terreno baldío que queda cerca de aquí para jugar. La Chilindrina saltaba de alegría mientras el Chavo decía su típico zas zas. Los niños salieron de la vecindad y caminaron un par de cuadras hasta llegar al terreno baldío donde se encontraban Ñoño, Godínez, la Popis y Patty. También se encontraban Don Ramón y el profesor Girafales para supervisar que no se lastimen. Los niños jugaron toda la tarde al fútbol, jugaron tanto que no pararon ni para tomar agua. Cuando terminaron, los niños estaban muy cansados, sobre todo Kiko y el Chavo, como ellos, junto a la Chilindrina no habían tomado agua desde que salieron para la escuela en la mañana, y para el colmo no habían traído ninguna botella con líquido para hidratarse. Estos fueron junto a todos los otros a unas canillas que quedaban cerca. Cuando estaba cerca del lugar donde habían unas canillas, vieron a otra gente del gobierno en una mesa. El Chavo junto a Kiko se acercaron y vieron que estaban regalando botellas de agua para la ola de calor. Los dos tomaron un par de botellas y se las llevaron a todo el grupo. Mientras se las estaban dando se dieron cuenta que empezó a llover. Como la lluvia estaba aumentando bastante, Don Ramón le dijo a los niños que vayan todos a la vecindad para que sus padres los buscaran ahí. Mientras caminaban entre la lluvia directo a la vecindad, Don Ramón le decía al profesor que la lluvia les venía como anillo al dedo para que no haga tanto calor. El profesor Girafales le explicó que al llover, la agua que posteriormente se convierte en vapor generando la humedad, esto genera que el ambiente se sienta mucho más pesado y caluroso después de que caiga lluvia. Al día siguiente, había llovido tanto en la vecindad que se había inundado, típico de la vecindad del Chavo. Kiko había salido con una escoba para sacar el agua cuando se encontró al Chavo haciendo lo mismo. Kiko también empezó a sacar el agua mientras le comentaba al Chavo que debido a la lluvia se le había arruinado una alfombra. El Chavo respondió que la sensación se había puesto pesada por todo el tema de la humedad. Kiko recalcó que lamentablemente el calor va a ir en aumento hasta que no podamos salir a jugar. Los días siguientes que transcurrieron en la vecindad fueron de mal a peor. La temperatura escaló tanto que habían cortes de luz constantes, varias descompensaciones en los inquilinos por las náuseas y los mareos, pero además de eso algo más estaba pasando. Como el agua del grifo estaba contaminada
contaminada y no era seguro tomarla. El chavo empezó a desarrollar una sed tremenda por pasar varios periodos sin agua, esto debido a que en los mercados se agotaba muy rápido el agua de garrafón y el chavo solo alcanzaba a acumular agua cuando el gobierno la regalaba o cuando algunos de sus vecinos le daba. Esto derivó que aunque tome agua su sed no se sacie. El chavo caminaba muy cansado y algo torpe debido a su sed y cansancio hasta que mientras caminaba pasó cerca de una baranda de metal. Cuando el chavo pasó cerca de esta baranda se hizo un corte en el brazo. El chavo recibió un shock debido al corte aunque se estaba por desmayar. El chavo analizó el corte por unos segundos y como vio que no tenía ninguna toalla, decidió pasarse los dedos para limpiarse la sangre. Cuando lo hizo se quedó viendo sus dedos con un poco de líquido rojo y por la curiosidad decidió llevarse los dedos a la boca para probarla. Al probarla esta al instante le quitó toda la sed que tenía, aunque para algunos que han probado la sangre esta tenía un sabor metálico e indigerible, para el chavo tenía un sabor inexplicable parecido al sabor que tiene el porade de frutos rojos. Durante los próximos días, el chavo cada vez iba probando más de su sangre. Para esto se hacía cortes con lo que pudiera encontrar, aunque estos cortes dolían, estos podían saciar su sed. El chavo, para que los otros no notaran las marcas, empezó a usar ropa de manga larga, pero los inquilinos notaban que el chavo cada día se veía más débil y flaco. La situación escaló tanto que el chavo ya no salía a jugar y tampoco tomaba agua. Este sentía que lo único que podía saciar su inmensa sed era su propia sangre. Unos días después, en la toma se enfocaba al chavo tumbado en el suelo de la vecindad. Débil y sin aliento, este estaba bebiendo lo último de su sangre que le quedaba en su brazo. Mientras lo hacía, Kiko lo vio mientras salía de su casa. Este corrió y lo sostuvo entre sus manos. Kiko, atemorizado, le preguntaba al chavo que qué le sucedía. El chavo prácticamente no podía hablar, se avecinaba su muerte. Kiko empezó a llamar a una ambulancia desde su Samsung J2 Prime, pero lastimosamente ya era muy tarde, el chavo ya estaba muerto, todo debido a la su sed.